Bonjour a tous. Bueno, nada, aquí vamos a presentar la unidad 5. Espero que la prueba saliera más o menos bien a los que os habéis presentado, por lo menos para ver cómo era, aunque como dijimos, no cuente como nota, pero bueno, ya sabéis un poquito cómo puede ser la de junio, ¿vale? Bueno, presentamos la Unité 5, ¿vale? Que es al hotel. 3 sesiones principales, aparte de luego las de comunicación, etcétera. En la primera sesión tenemos como estructuras presentar un programa de actividades de hotel, describir un hotel y presentar ese hotel, ¿no? Tenéis ahí varios vídeos, varios ejemplos, etcétera, con todo el vocabulario por ahí, sin problema, ¿vale? En cuanto a gramática, que es donde me extiendo un poquito más para, si acaso, aclararos alguna cosa de lo que tenemos en la plataforma, ¿vale? En la primera parte de esta sesión tenemos términos negativos, ¿vale? Recordad que la negación francesa, para los que nunca hayáis visto francés o lo tengáis muy olvidado, siempre tenemos que tener dos partículas, ¿vale? Dos palabras. El ne, que es la primera, digamos, y luego la otra, que es la que va a matizar esa negación, ¿vale? La negación simple, que conocéis de siempre, sería el ne pas, ¿no? Ne, verbo y pas, je ne mange pas, yo no como, por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego ese pas lo vamos a ir sustituyendo, por otras negaciones, ¿vale? Guardamos el ne y lo vamos cambiando. Por ejemplo, je ne mange rien, yo no como nada, en lugar de yo no como solo, que era el je ne mange pas. O je ne mange jamais, yo no como jamás, yo no como nunca, ¿vale? De manera que el ne siempre va a estar ahí y la que vamos a ir cambiando va a ser la otra partícula, ¿vale? Para decir nunca, nada, nadie, etcétera. Ahí las tenéis todas, ¿vale? Luego, ahí también tenéis en la plataforma varias particularidades de algunas de ellas, ¿vale? El aucun, el rien y el personne tienen una característica especial, ¿vale? Que es que a veces pueden ir, digamos, sustantivadas, por decirlo de alguna forma, esas partículas, esas negaciones, ¿vale? Y van encabezando la frase y van haciendo de sujeto, ¿vale? Por ejemplo, nadie conoce este bar. Personne ne connaît ce bar, ¿vale? Pues ahí, como veis, igual que en español el nadie hace de sujeto, encabeza la frase, pues el personne puede hacer eso también, ¿vale? El personne, el aucun y el rien, los tres. Particularidad de ahí, pues que ahí, como veis, el ne sigue estando, ¿vale? Pero cambia el orden. Primero va esa partícula que va de sujeto, ese personne, ese rien, ese aucun, y luego va el ne detrás, ¿vale? Ponemos otro ejemplo en lugar de con el personne, como el que os he puesto, y decimos aucun ne ici, ninguno está aquí, ¿vale? Pues yo sigo poniendo el personne, el aucun, etcétera, y ahora en este caso, con estas partículas, cuando vayan encabezando la frase, ¿vale? Pongo ese ne detrás, ¿vale? De manera que son negaciones normales, entre comillas, que pueden ir en su sitio siempre, pero también tienen la característica de que pueden pasar al principio de la frase, ir de sujetos, y les ponemos el ne detrás en ese caso, ¿vale? Ahora que estamos hablando de particularidades, ¿vale? Recordar, como he dicho yo, la estructura negativa es siempre ne, verbo y pas, ¿vale? Pero recordar, cuando tenemos un verbo compuesto, que hasta ahora el que conocemos, un tiempo compuesto, mejor dicho, es ese passé composé, ¿no? Que hemos visto en unidades anteriores. En lugar de decir je ne mange pas, ¿vale? Yo no como, si digo yo no he comido en passé composé, yo diré je n'ai pas mangé. ¿Qué veis ahí? Pues ahí veis que la negación, ¿vale? Ese ne y ese pas afecta a la primera parte de ese verbo, ¿vale? Al verbo auxiliar. En ese tiempo compuesto que yo tengo auxiliar más participio, pues bien, la negación siempre se va a poner delante y detrás del verbo auxiliar, del que conjugo, el avoir o el être, ¿vale? Como ese je n'ai rien mangé, no he comido nada, no he nada comido, dicen ellos, en ese orden, ¿no? Ese no he nada comido, ¿vale? Pero cuidado, porque otra vez el personne y el aucun son particulares o son excepciones, como les queramos llamar ahí, ¿vale? Y cuando hacéis la negación de un passé composé, todas las demás van negando, como hemos dicho, ese auxiliar, ese je n'ai rien mangé, pero el aucun y el personne van al final del verbo completo, o sea, no
detrás del auxiliar, sino detrás del participio. Por ejemplo, je n'ai vu personne. No he visto a nadie, ¿vale? Ahí sería como nuestro orden. O no he conocido ninguno. Je n'ai connu aucun. ¿Vale? Van el personne y el aucun, repito, son excepciones y van al final del tiempo compuesto completo, ¿vale? En lugar de ir negando, como el resto de ellas, al tiempo auxiliar, ¿vale? Bien, y luego tenéis, para acabar, la doble negación, ¿vale? La doble negación no es tan frecuente en francés, pero bueno, tenéis esa fórmula del ni, ¿vale? Que se llama je n'ai mangé ni de fruits ni de légumes, ¿vale? No he comido ni fruta ni verdura, por ejemplo, ¿vale? Y ahí, como veis, sigo teniendo el ne, pero el pa o el jean o cualquiera del otro está sustituido por ese ni, que son correlativos y que puedo ir diciendo tantos como me haga falta, ¿vale? Je ne mange ni de la viande, ni du poisson, ni de fruits, etc. Voy alargando todo con todos los nis que me hagan falta. Fijaros, ¿vale? No lo he comentado antes, pero recordar, ahora que me sale en el ejemplo, cuando hacemos una negación, ¿vale? Que eso saldrá en algunas de las actividades que tenéis en la plataforma, seguro. Cuando hacemos una negación tenéis que tener cuidado con los determinantes que vienen detrás en francés, ¿vale? Si los determinantes son o bien indefinidos o bien partitivos, ¿vale? Después de una negación, esos indefinidos o esos partitivos van a cambiar siempre y se van a convertir en de, en la preposición, de e, ¿vale? Escrita. Por ejemplo, je mange du poisson. Yo como pescado. Si la ponemos en negativo, je ne mange pas de poisson, ¿vale? Ese artículo partitivo du se me ha convertido en de al pasar a negativa. Bien, pues todo eso ocurre tanto con los partitivos, cualquiera de ellos, como con los indefinidos, ¿vale? Acordaros, detrás de una negación. La excepción, otra vez que la hay, vuelve a ser en esa doble negación del ni que acabamos de decir, ¿vale? Que detrás de ese ni, el partitivo, el etcétera, no cambia de forma, sigue manteniendo el normal, ¿vale? Por ejemplo, je ne mange ni du poisson, ni du pêche, lo que sea, ese melocotón, etcétera, lo que queráis, ¿vale? Y se mantiene ese partitivo, ¿vale? Bien, luego, en cuanto al resto de la unidad, es léxico, actividades que proponemos en ese hotel para adultos, para niños, para personas con movilidad reducida, ¿vale? Ahí sin mayor dificultad. Si pasamos a la sesión 2, se trata de dar información a los clientes, ¿no? En las estructuras tenemos que ver cómo pedir información, cómo darla, ¿vale? Cómo pedir información, cómo dar una información al cliente y la localización en el espacio, que me habla de las preposiciones, ¿vale? Ahí lo de las preposiciones en francés es algo complicado, ¿vale? No hay muchas reglas que podamos decir. Son el uso, ¿vale? El que os va a dar digamos, el panorama de esas preposiciones, ¿vale? Con las diferentes frases que vosotros veáis, que yo digo, on est dans un hôtel très cool, on va au musée, al museo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis que ir viendo cómo va cada una. Vale, en cuanto a grammaire, tenemos la interrogación, ¿vale? Interrogación de, ¿por qué ese de? Porque sigue de la unidad anterior que habíamos visto la 1, ¿vale? Tenemos interrogaciones otra vez, como hemos visto en la unidad anterior, diferentes formas de hacer una pregunta y ahora además las tenemos pues con más palabras interrogativas, ¿no? Ese dónde, ese cómo, ese cuándo, ese por qué, ¿vale? Creo que no suponga mayor problema. Recordad que puedo hacer la pregunta de varias formas, ¿vale? O bien la hago en el orden normal, où on va aujourd'hui, ¿dónde vamos hoy? O bien digo, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Pongo esa fórmula es que, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Significa exactamente igual. O bien la cambio para un registro más formal y digo, où va-t-on aujourd'hui? ¿Vale? ¿Cómo hacemos esa última? Lo que hacemos es cambiar la inversión, que se llama, on fait l'inversion, y hacemos cambio entre el sujeto y el verbo, ¿vale? El orden normal de la frase es sujeto-verbo, pues en esa última lo que hacemos es invertirlo, como dice la palabra, pongo primero el verbo, luego el sujeto, ¿vale? Y luego tenéis adverbios de tiempo y expresiones temporales, aunque viene ahí en gramática, pero es más que nada vocabulario, ¿vale?
Y para acabar esa parte, el léxico de describir un hotel y decir las prestaciones, ¿no? Lo que se puede hacer en ese hotel, qué contiene ese hotel, si tiene sauna, si tiene bailes, si tiene nocturnos, etcétera, etcétera, ¿vale? La última parte es hacer una reclamación o poner una reclamación en el hotel, ¿vale? Dentro de la estructura, pues saber hablar a un cliente, digamos, poliment, como se dice ahí, es de forma educada, sin perder los nervios, cuando el cliente viene enfadado a reclamarnos algo porque algo no es como él esperaba, no ha salido bien, se ha cancelado una actividad X, ¿no? Y nos vienen a poner una queja, etcétera, pues como nosotros, como trabajadores ahí, tenemos que educadamente, ¿no? Saber darle una respuesta a esa persona, a ese cliente, calmarlo si cabe y darle alguna solución si es posible, ¿no? Savoir gérer une réclamation, que os dice ahí, ¿no? Saber gestionar, ese verbo gérer, saber gestionar correctamente un problema, una reclamación de un cliente, ¿vale? Luego, en la gramática, tenemos el futuro y el condicional, ¿vale? Dos tiempos nuevos, ¿vale? Sencillos si cabe, aunque tienen sus cosas, ¿vale? Lo bueno es que aprendemos uno y casi aprendemos el otro a la vez, porque son muy parecidos, ¿vale? Y lo malo es que por ser muy parecidos, tenéis que tener cuidado en no confundirlos, ¿vale? ¿Qué tienen en común? Los dos tienen en común el radical, la raíz de la que salen, ¿vale? Que es el infinitivo del verbo, que es lo normal. Los verbos regulares en futuro y en condicional son muy fáciles porque yo parto del infinitivo y luego les añado las terminaciones. Fijaros que las terminaciones es donde cambian uno del otro, puesto que, como os he dicho, el radical es el mismo, la raíz es la misma, entonces van a cambiar solo en las terminaciones. Un futuro del verbo parler, ¿no? Verbo hablar, es je parlerai, y un condicional es je parlerai. Al oído, como veis, suenan igual, ¿vale? En la escritura se diferencian, porque el futuro es je parlerai, acaba en ai, ¿vale? Y el condicional es je parlerai y acaba en AIS. ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues que el futuro tiene radical de infinitivo más las terminaciones del verbo avoir en presente, si queréis, para aprenderlas así, mal dichas, ¿vale? Como se escriben para que os queden así, ai, as, a, ons, ez, ont, ¿vale? Mientras que el condicional tiene el mismo radical, infinitivo, pero añade terminaciones de imperfecto, mal dichas otra vez, ais, ait, y ons, y ez, aient. Y bien dichas para un verbo en futuro, verbo parler. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Verbo condicional del mismo. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, ils parleraient. ¿Vale? Esos son los dos tiempos. Obviamente, ¿qué ocurre? Pues que hay excepciones, ¿vale? Las excepciones las tenéis ahí en la plataforma, no me voy a extender una a una. Tenéis algunas que hacen el radical con dos R's, otros que hacen radicales españoles, como yo les digo a mis alumnos de presencial para que los distingan, ¿no? Por ejemplo, el verbo aller y el verbo être, si conjugo un futuro francés, al hablar casi suena igual. Je serai, j'irai, ¿vale? Porque tienen un radical casi español, por llamarle así, ¿vale? Bien, tenéis que aprender los radicales de esos 8, 10, 12 verbos irregulares. Y lo bueno es que son irregulares para el futuro y también para el condicional, exactamente igual, ¿vale? De manera que de esa forma los aprendéis a la vez sin mucho esfuerzo, digamos. Cuidado el no confundirlos porque se parecen mucho, eso sí. Y para terminar el léxico, habla de las habitaciones del hotel, del tipo, ¿no? de habitación, el tipo de muebles y de cama que pueda tener, servicios complementarios de las habitaciones, como es el cuarto de baño, etc. ¿Vale? Bien, esa es nuestra unidad. Bueno, se me ha ido un poco largo el vídeo, espero que cargue bien y que no tengáis problema al reproducirlo, ¿vale? Pero era extenderme un poquito más, sobre todo en los aspectos de gramática, para intentar ayudaros un poquito a comprenderlos mejor, porque a veces puede resultar un poco complicado el verlos así, solo por escrito. Bueno, pues eso es todo. Un saludo, gracias por escucharme y dentro un poquito hablamos de la tarea. Au revoir, bon courage.